Hola, pues estamos en la mesa número 2. Me acompaña el maestro Roberto García García, coordinador de difusión cultural. Y bueno, pues adelante, maestro. Gracias, doctora Celia. Bienvenidos a esta decimosegunda edición de las Jornadas Académicas de Naciones Unidas, en donde tenemos como principal objetivo el trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. En esta segunda mesa de trabajo vamos a presentar el plan de acción para contrarrestar los matrimonios forzados en infantes. La conferencia es por parte de la maestra Paula Otero Valladares. Bienvenida, maestra Paula Otero. Adelante. Muy buenos días, tardes o noches cuando estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de acción para contrarrestar los matrimonios forzados en infantes. Esto es en las jornadas de Naciones Unidas de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schultz. Vamos a comenzar con la lectura de este libro. ¿Qué es el matrimonio infantil? Porque primero debemos de comenzar por saber qué es el matrimonio infantil, ¿no? Para conocer el plan que se suscita a través de las Naciones Unidas. Bueno, también se le denomina matrimonio precoz y es aquel en el que al menos uno de los contrayentes es un niño. Entonces, la siguiente pregunta que a nosotros se nos debe de venir, bueno, ¿quién es considerado, quién debe de ser considerado un niño? Bueno, un niño, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Es decir, que niños son todos los menores de 18 años, pero si existe algún país en el mundo en el que diga, ay, aquí son mayores de edad a partir de los 16 años, entonces ya no va a ser considerado niño a partir de los 16 años. Pero es un común denominador, ¿no? Que la mayoría de edad sea a los 18 años. ¿No? En algunos países para otras cuestiones la edad es a los 21, pero eres mayor de edad a los 18 años. Entonces, si tú tienes 17 años o menos, eres un niño. Aunque sé que muchos, no, yo soy adolescente, yo ya no soy un niño, yo ya no juego con muñecas, yo ya no juego con Hot Wheels o qué sé yo. No, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, si no tienes 18 años y tu credencial prácticamente para votar, sigues siendo un niño. Por lo tanto, no te debes de casar ni te puedes casar. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahora bien, ¿qué es el matrimonio forzado? Bueno, el matrimonio forzado es todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes. Es decir, que si una de las partes no quiere y lo casan o la casan, ¿sí? Eso es un matrimonio forzado, ¿sí? También se considera forzado cuando uno o ambos carecen de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, porque también es muy fácil, o antes era muy fácil, ¿no? Que los papás o el juez o el tutor dieran el permiso para que un menor se case, pero para divorciarse no se puede. Para divorciarse era un reverendo relajo, sí, un verdadero relajo poder hacerlo. Entonces está bien complicado, ¿no? Ahora, entre otros motivos debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar, el literal, el te embarazaste, te casas, ¿no? O se tienen que casar por el niño, por la criatura, por la bendición, ¿no? Entonces, eso es un matrimonio forzado. Si una de las partes no puede dar su consentimiento o no tiene la capacidad para poder separarse por sí mismo, entonces estamos hablando de que eso es un matrimonio forzado. Ahora bien, vamos
o tenemos que conocer el matrimonio, el marco jurídico, perdón, internacional. Hay muchas disposiciones, no coloqué todas, ¿sí? Está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, hay mucha legislación en materia internacional que habla respecto de esta situación, ¿sí? Los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho de todas las personas de contraer matrimonio, por supuesto, pero el poder contraer matrimonio debe de ser a través de un consentimiento libre y pleno de ambos contrayentes. O sea, si yo tengo 3 años, es evidente que yo no tengo ni la más remota idea ni de lo que es un matrimonio. ¿Cómo me van a casar con una persona, un señor de 56 años? Si me va bien, ¿no? Porque a veces está peor la cosa, ¿no? También tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención obliga que todos los estados aseguren en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y, entre otra cosa, dice el mismo derecho para elegir libremente al cónyuge, además de establecer que no tiene ningún efecto jurídico el matrimonio de niños. O sea, además, fíjense, a lo mejor tu legislación, ¿sí?, dice que se pueden casar menores de edad. Pero resulta que si tú eres un estado firmante, un estado parte de esta convención, esto es un derecho humano, por lo tanto, va a imperar el tratado sobre tu legislación nacional, ¿sí? Y ese matrimonio no tiene ningún efecto jurídico. Entonces, es increíble. Ahorita vamos a ver una nota, ¿no? También está la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, en donde se ha llegado a este acuerdo internacional que la edad mínima para contraer matrimonio debe de ser de 18 años, ¿sí? Mínimo tú debes de tener 18 años para poder contraer matrimonio, ¿sí? Ahora, fíjense nada más, hay muchas otras, ¿no? Pero era imposible mencionarlas todas. En el 2012, fíjense lo que dice aquí este libro. En el 2012, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, junto con la representante especial del secretario general sobre la violencia contra los niños, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, y otros 4 titulares de mandatos de procedimientos especiales, publicaron en el 2012 una declaración conjunta en la que exhortaban a los estados a elevar a 18 años la edad para contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros inclusive teníamos estados de la República que seguían estableciendo que se podía casar el varón que tuviera mínimo 16 años y la mujer hasta 14. Había legislación que desde los 14 años permitían el matrimonio de niñas. O sea, estamos hablando de algo inconcebible. Claro, estamos hablando de que eran otros tiempos donde las mujeres a los 14, bueno, las niñas, perdón, disculpen, las niñas de 14 años se casaban y tenían 5, 10, 15 niños, ¿sí? Ahorita esto ya no puede operar. Entonces, en el 2012, fíjense cuántos años se tuvo que vivir esta situación de niñas y niños que los casaban. ¿Cuántos años? 2012 años con esta situación en el mundo. Y sigue existiendo, lamentablemente. A pesar de que en el 2012 se llegó a esta resolución, nosotros en el 2019 todavía teníamos legislación que lo permitía. Todavía teníamos legislación. Nuestro Código Civil Federal fue reformado hasta el 2016. Y esta resolución es del 2012. Y a la fecha sigue existiendo.
Vamos a ver el siguiente video, por favor. En otras cosas, en Guerrero, la detención y encarcelamiento de una menor de edad por parte de policías comunitarios el pasado 1 de octubre, pues llamó la atención, jaló la atención sobre un problema añejo y no por ello menos grave, la venta de niñas para casarlas en ciertas comunidades. Raimundo Pérez Arellano y Fernando Guillén estuvieron en la montaña alta de Guerrero y encontraron esto que son estos acuerdos, estos contratos que se pasan entre la familia que vende a la niña y la familia que la compra. Yo no quería casarme, pero esos señores dijeron que la vamos a tratar como una hija, va a ser feliz y no la trataremos mal, la vamos a tener bien en nuestra casa. Por eso mi papá me dio. A los 11 años, Angélica fue entregada en matrimonio al hijo de una familia indígena Nasabi del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero. 4 años después, con 15 años cumplidos, Angélica huyó de la casa de su familia política debido, dice, al acoso sexual y al intento de violación por parte de su suegro. Por eso me va a violar, por eso me va a tocar, porque yo voy a hacer todo lo que él diga porque me compró. Hace un año el esposo de Angélica migró a Estados Unidos. Petra Martínez, tía de Angélica y quien hizo público el caso, explica que la menor fue detenida y encarcelada por la policía comunitaria de Dos Ríos, tras escapar de casa de sus suegros. Pues la niña ya no se quiso regresar, así que por eso pues la tuvieron muchos días a la cárcel porque no quería obedecer de regresar ahí con ellos. El padre de Angélica acordó en 2017 recibir 130,000 pesos para entregar a su hija en matrimonio. Los suegros exigen más dinero para que la menor pueda volver con sus padres. Dijeron a mi papá, dile si va a volver, pues aquí que se acabe el problema, si no va a volver tendrá que devolver todos los gastos, son 210,000 hasta los gastos. El 10 de octubre pasado, autoridades estatales de Guerrero, de la Comisión de Derechos Humanos y del municipio acudieron a la policía comunitaria de Dos Ríos para pedir la liberación de la menor. Ella y su familia tuvieron que salir de su comunidad para evitar represalias. El de Angélica no es un caso aislado. Hermelinda Tiburcio explica que la mayoría de las mujeres Nasabi son vendidas por sus padres. Ella fue una excepción. Huyó a los 11 años de su comunidad cuando se enteró que su padre la iba a vender. La venta de niñas es una violación a los derechos humanos. Si una persona va y compra un animal, pues de su propiedad, entonces si a mí el hombre me compró, pues soy de su propiedad, entonces abusa de mí, me viola, me maltrata, me grita y no tengo que decir nada porque me compró. Esta práctica está focalizada en 4 municipios de Guerrero con población indígena: Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca y Tlacuachistlahuaca. En Punto tuvo acceso a videos de estas ceremonias privadas. Están presididas por las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, quienes avalan el trato. En una mesa se pone la cantidad de dinero acordada para el matrimonio y se cuenta a la vista de todos. Los montos van desde los 50 hasta los 300,000 pesos. En traducción, en Nasabi dice Shun Ko, dicen ellos, dinero en el plato. Se reúne la familia de los padres de la niña o del muchacho y ellos acuerdan un dinero en el plato, los cartones de cerveza, los refrescos, la comida. Entonces da consejo, o sea, le platican a los que se van a casar. Guadalupe vive en una de las comunidades de Tlacuachistlahuaca. La entregaron en matrimonio a cambio de 150,000 pesos. Hoy, con 17 años de edad y un hijo de 1 año, decidió huir de su casa por la violencia que sufre. Las autoridades la han enviado 4 veces de vuelta a la casa de su esposo después de haber sido golpeada por él. Tiene la esperanza de que las autoridades del Ayuntamiento y Derechos Humanos de Guerrero puedan intervenir en su caso. Sus suegros pretendían tenerla amarrada hasta que su familia pagara por su liberación.
Y estamos hablando de que esto ocurrió en octubre del año pasado, cuando este comité en 2012 se estableció la edad, y en nuestro país, en el Código Civil Federal, fue en 2016. Entonces, no es posible, estas acciones siguen ocurriendo hoy en día, aunque por ahí haya alguien que diga, no, es que yo no vine a ver ese problema aquí a Guerrero. O sea, a ver, no vayan a estigmatizar a las comunidades indígenas con que pues esa es la tradición, no. Esa podrá ser la excepción. Es que ni por excepción debe de ocurrir, ni por excepción, porque tú eres un estado firmante, un estado parte, y un estado en donde el cual tu artículo primero constitucional elevó al mismo nivel de tu constitución máxima, ¿sí? De tu máxima legislación, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces no podemos decir, no, yo no vine a ver eso, porque pues esa es la excepción. No, perdón, es que no debe de existir ni siquiera la excepción. Estamos hablando de que aquí esto es la regla, no es la excepción, como quieren decir algunos, ¿no? Entonces, es una situación grave que se sigue dando hoy en día, que no debe de ocurrir más. Existe el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En la actualidad es comúnmente aceptado que el matrimonio infantil precoz y forzado es una forma de discriminación por motivos de género. Por supuesto, porque las estadísticas no engañan, los números no engañan. El género que sufre más este tipo de venta para matrimonios infantiles, precoces o forzados son las mujeres. ¿Hay niños que también los casan? Por supuesto que sí, pero los números no mienten y es en mayor grado con las mujeres, ¿sí? Ahora, forma una forma de discriminación por motivos de género, claro que sí, soy mujer, ya sé que me van a vender, ¿no? Como lo vimos en el video. A los 11 años yo me escapé porque ya sabía que mi papá ya me había prometido, ¿sale? Los derechos a la igualdad y a la no discriminación están contemplados en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. También han subrayado que la práctica se perpetúa mediante costumbres adversas y actitudes tradicionales arraigadas que discriminan a la mujer o la sitúan en un papel subordinado a la del hombre o atribuyendo a la mujer funciones estereotipadas de la sociedad. Por supuesto. O sea, aquí tenemos que tener algo bien claro. Porque en nuestro país está esta ideología de que, son usos y costumbres, no nos podemos meter con los usos y costumbres. No te equivoques. Cuando tu uso y tu costumbre violenta derechos humanos, por supuesto que te puedes meter y es tu obligación como Estado meterte, ¿sí? Es tu obligación. No es de que, son usos y costumbres, no me puedo meter. No. Es tu obligación. No deberían de exigírtelo, como ocurrió hace unos meses, de que si venían a ver el tema de las niñas en venta. No, yo no vengo a eso. No, perdón, es que a eso vienes. A eso vienes. No es de que te van a preguntar, esa es tu obligación como Estado, garantizar los derechos, el pleno respeto de los derechos humanos. Si realmente queremos decir que existe un Estado de Derecho en nuestro país, debe de existir una plena protección y respeto a los derechos humanos. No es de que, pues, hay más o menos está el Estado de Derecho, no, o está o no está. Y si no está, debes de hacer todo lo que está en tus manos para poder establecerlo, ¿sí? No podemos estar a medias con este tipo de temas, de que, pues es que es la excepción. No, perdón, no debe de ser, ¿no? Ahora, ¿qué factores contribuyen a los matrimonios infantiles precoces y forzados? Bueno, los datos ponen de manifiesto que efectivamente la pobreza y la inseguridad son las causas subyacentes en estos matrimonios. Pues si no fuera eso, me estarían pagando 130,000, 300,000 pesos por una menor o un menor,
¿no? Por supuesto que la extrema pobreza, ¿no? La pobreza es un factor determinante para que esto se dé, ¿no? Sí ha disminuido el matrimonio infantil, sí se ha disminuido en los últimos 30 años, sí ha disminuido, pero estamos hablando de que esta época no debería existir ni uno debería de existir, porque llevamos décadas con los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos, y ahorita no debería de existir, y mucho menos cuando tu legislación nacional ya lo establece. Cuando eres un Estado parte en múltiples tratados internacionales. Entonces, no debería de existir ni uno debería de existir, ¿no? El matrimonio infantil y precoz se asocia estrechamente con niñas que han recibido poca o ninguna educación escolar, pero por supuesto, estamos hablando de que en estas comunidades, híjole, si hay una escuela, pues nos va bien. Entonces, si no, pues tienen que caminar 4 horas para llegar a la escuela y 4 horas de regreso. Y estamos hablando de que son niños que tienen que ir al campo a ayudar a su familia. ¿Por qué? Porque viven en extrema pobreza. Aunque unos digan que eso ya no existe, ¿no? Que todos estamos felices y que los programas sociales, ya todo el mundo está feliz, está contento y hay estabilidad y hay menos pobres gentes. La verdad es que esto no es real. Esto no es cierto. Y ahora imagínense esta situación sin pandemia. Con la pandemia esto se agravó. Si antes medio dejaban a las niñas caminar 4 horas a la escuela que les quedaba más cerca, con la pandemia, menos. Y ahorita regresar, pues nos tenemos que recuperar de la pandemia. Entonces está peor la situación, ¿sí? El riesgo de matrimonio infantil precoz o forzado se agrava para las niñas en situaciones de conflicto o de crisis humanitaria, por supuesto. Y lo acabamos de ver en unas imágenes del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Un papá diciéndole a una reportera, llévate a mi hija. Eso es una crisis humanitaria. Llévatela, porque aquí se va a morir. ¿O sabes qué? Para tratar de salvar esta crisis humanitaria, la caso con el señor de 76 años y ella tiene 11. Por supuesto que sí, esto ocurre. ¿Y qué pasa? El aumento de los riesgos de la pobreza por inestabilidad financiera, por supuesto que se da si estamos en un conflicto armado, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, hay violencia sexual porque también el invasor ve mujeres que están ahí, pues que agarran, las violan, así de fácil, ¿no? Incrementan, obviamente, la vulnerabilidad de las niñas, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones de este matrimonio infantil precoz y forzado en los derechos humanos? Bueno, obviamente hay la regla, ahora sí que la regla general establece que a las niñas las casan con señores súper mayores, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que, ay, tiene 14, que no debería de ser, y le están casando con el de 16, ¿no? Bueno, son 2 añitos de diferencia. Ahorita a lo mejor se ve que es mucho, pero pues ya cuando crezcan ya no va a ser tanto, etcétera, ¿no? Ay, pero ¿por qué la arman de jamón si estamos viendo una Demi Moore con una Ashton, ¿no? Que se llevaban 10 años, ella era mayor. A ver, estamos hablando de que ahí son adultos. Y aquí casan a las niñas de 14 años con señores de 50, 60 años. ¿Sí? O sea, eso es aberrante. No hay otra palabra para decirlo, eso es aberrante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, las niñas que son víctimas de este matrimonio forzado, ¿sí? Sufren violencia física, psicológica, por supuesto que económica, porque ellas tienen que dedicarse al hogar, a los 800 hijos que las hacen tener. ¿Por qué? Porque evidentemente sufren violencia sexual.
¿sí? Porque yo te compré y yo voy a tener relaciones contigo cuando a mí se me pegue la regalada gana. Y qué hablar de métodos anticonceptivos, pero para nada, eso está prohibidísimo, porque tú eres mi mujer y yo voy a hacer contigo lo que me plazca. Entonces las niñas se embarazan y se embarazan y se embarazan y se embarazan, y entonces después tenemos otro problemita, que entonces tenemos problemas de los matrimonios, de los embarazos no deseados, en donde al ser una niña, pues se pone en riesgo su vida también, ¿sí? Tenemos conflictos de que los bebés nacen prematuramente y con problemas graves de salud. ¿Y ustedes creen que existe el hospital de alta especialidad en esas comunidades? Por supuesto que no. A veces ni clínica hay. Entonces tenemos un grave problema. Y se agrava más el problema si tienen hijas. Si esta niña de 14 años que se acaba de embarazar porque la casaron, se agrava cuando tiene un bebé y es mujer. Peor aún. Porque entonces la cadena sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Sí? Ahora, dice, las jóvenes que desafían o se consideran que lo hacen la dinámica del poder en la familia sufren con frecuencia graves consecuencias cometidas en nombre del honor. Ya lo vimos en el video. Pagaron por mí 150 y como yo me escapé porque yo no quiero estar sufriendo golpes, maltratos, etcétera, y porque yo no quiero estar casada con ese señor, ahora quieren 300,000 pesos, el doble. Ah, mira qué padre, ¿no? Eso es trata, así de sencillo. Eso es trata. Ahora, asimismo se reconoce que el matrimonio infantil y el embarazo precoz constituyen importantes obstáculos. Ya lo hablábamos. Un embarazo de niños, o sea, no es posible. No es posible. Y lo peor es que en estas comunidades atiende el parto la partera. Ni siquiera es una autoridad. ¿Sí? No es un médico que tiene la obligación de decir, oye, espérame. Aquí hay una niña de 11 años que está teniendo un bebé. O sea, una bebé está teniendo un bebé. ¿Cómo es esto posible? ¿No? Vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da como siempre muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy para hablar de esta campaña importantísima. Ayúdalas a no llegar al altar. Marta es originaria de la Costa Chica de Guerrero. Nació en Mixtecapa, una pequeña comunidad del municipio de San Luis Acatlán. Cuenta con apenas 693 habitantes. Una comunidad indígena que, como muchas otras, se rige por sus usos y costumbres. Una de ellas, el matrimonio infantil. Cuando tenía 11 años, el padre de Marta intentó casarla a cambio de saldar una deuda. Yo a los 11 años, mi papá tenía una deuda en la cual no podía pagar y me estaba haciendo como el intercambio de esa deuda. En aquella ocasión, afortunadamente no lo logró, pues ella insistió tanto que su papá desistió de la idea. Sin embargo, hubo un segundo intento. Esta vez sí lo lograron. Unos hombres, yo realmente desconozco de quiénes eran, fueron por mí y pagaron por mí para que yo me fuera. Y fui obligada a ir a vivir con esta persona. Era mucho mayor que yo, pero me acuerdo que apenas iba a cumplir 15 años, me acuerdo. De acuerdo con cifras de Save the Children, más de 6,000 mujeres entre 12 y 17 años han contraído matrimonio o empezaron a vivir en concubinato en el último año. Un fenómeno que se presenta sobre todo en los estados de Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, en donde los derechos a la educación, la salud y a una vida libre de violencia de casi 300,000 niñas son violados al haberlas forzado a contraer matrimonio con hombres mayores, lo que provoca altos niveles de violencia emocional, física y sexual en su contra. Y así ocurrió con Marta, quien fue víctima de maltratos y violencia física por parte de su concubino, hasta que finalmente pudo escapar.
pero tampoco pudo regresar a casa, así que se dedicó a estudiar y a trabajar hasta que terminó la licenciatura en partería. Ahora, a sus 24 años, trabaja en su comunidad como partera, colaborando con la organización Yo Quiero, Yo Puedo, que lanzó recientemente la campaña Ayúdalas a no llegar al altar, mediante la cual pretenden concientizar a la sociedad sobre el matrimonio infantil que aqueja actualmente a millones de niñas en nuestro país. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Entonces, esta situación se sigue dando. Este video es de hace 3 años, pero ya vimos el primero, que es del año pasado. O sea, esto no está cambiando, esto continúa, ¿sí? Y aunque la gobernadora Salgado dijo que ya se va a erradicar lo del matrimonio infantil, la venta de niñas, pues hay que ver para creer, ¿no? Hay que ver para creer esta situación, porque por ley ya estaba prohibido. Entonces, ¿por qué se sigue dando? Si por ley esto ya estaba prohibido, ¿sí? Si no mal recuerdo, en Guerrero esto está prohibido desde el 2014, inclusive. Si no tengo mal el dato, desde el 2014 está prohibido en Guerrero. Entonces, ¿por qué estamos hablando que en el 2022 esto se sigue dando? Si ya estaba por ley. Entonces, hay que ver para creer, ¿no? ¿Cuáles son las medidas y estrategias para prevenir, eliminar el matrimonio infantil precoz y forzado? Bueno, medidas legislativas. Esto se refiere a que tu legislación prohíba el matrimonio de niños, es decir, que tú tengas que tener 18 años para poder contraer matrimonio. Pero esto también tiene que ver con las políticas, planes de acción y mecanismos de coordinación. Es decir, que todas las autoridades en todos sus niveles deben de estar coordinados para evitar esto. Nada de, yo no vine a eso, ¿sí? Esa es la excepción. No, perdón, no. Todos debemos estar coordinados, ¿sí? Participación, aquí es la parte importante también, ¿no? Participación de los líderes religiosos y tradicionales y los proveedores de servicio. Por vida de Dios, que el cura, el padre, el sacerdote, como le denominen en la religión que sea, ¿sí? Los líderes de estas comunidades, que ya no cometan este tipo de acciones. Porque si ellos dicen, yo no te caso, punto, ¿no? La educación y el empoderamiento de las niñas y mujeres. Mientras más educación se tenga y mientras ellas conozcan sus derechos humanos, que tú tienes derecho a la libertad, a la igualdad, a que tú decidas con quién te quieres casar y cuándo te quieres casar, siendo mayor de edad, obviamente, mientras más educación tengan todas las comunidades, todas las autoridades, ¿sí? Porque esto tampoco tiene que ver con que pertenezcas a una comunidad, sino que todos tengamos acceso a la educación, entonces vamos a poder tratar de eliminar y de erradicar esta situación tan grave. Como decía el video, la concientización, ¿no? De, a ver, no. ¿Por qué? Porque también estas niñas, luego, ¿qué pasa? Los señores, no crean que también los señores, nada más ya tengo a mi mujercita de 14 años en la casa, ¿no? También las contagian de VIH, los niños salen con problemas físicos, etcétera. Entonces, luego vemos programas, ¿no? O fundaciones como el Teletón, que una familia en extrema pobreza tiene 5 hijos y todos con capacidades diferentes. Entonces, es importante concientizar en que esto no debe de ocurrir, ¿sí? Es importante educar y concientizar sobre los métodos anticonceptivos también, seas o no seas niña, ¿sí? En un matrimonio, y que esto ya no se ve, ¿sale? Medidas de protección. ¿Sabes qué? Si esto está ocurriendo en esta comunidad, porque ya tenemos, o sea, lamentablemente esos matrimonios ya están, ¿sí? Entonces, hacer medidas de protección, algún albergue, ¿sí? Concientizar de que a lo mejor, pues, él no quiere, él quiere que tú sigas teniendo hijos, pero a lo mejor en algún momento tú te puedes llegar a escapar, ¿no? Y te ponemos algún DIU, algún dispositivo para que no tengas más hijos, ponerte albergues para que tú te logres escapar de ahí y entonces poder ayudarte a que ya no sigas sufriendo esta violencia, ayudarte, ¿no? Con abogados, psicólogos, qué sé yo, todas estas medidas de protección para tratar de erradicar. ¿Sí? Son distintas acciones las que se tienen que realizar. No es fácil hacerlo, evidentemente. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto?
¿Se han logrado avances para tratar de evitar el matrimonio infantil? Sí, sí hay avances, pero, híjole, ya pasaron 10 años, ¿no? Desde esta resolución, 2012. Ya pasaron 10 años y las autoridades siguen así, como dice por ahí una cantante, con los ojos cerrados, ¿no? Diciendo, eso no pasa, eso no es la tradición, eso es una excepción, eso es esto, lo otro, aquello. No, tenemos que abrir los ojos y alzar la voz y hacer campañas, hacer todo lo que hay en nuestras manos para hacer evidente este grave problema que está ocurriendo con las niñas y también niños menores de edad que los venden, esta trata de blancas que sigue existiendo en nuestro país, porque esto es una trata de blancas. A lo mejor no te la vas a llevar a otro país para que sea, como dicen por ahí, en uno de los videos que estoy segura que han visto, prostituta, etcétera. No, a lo mejor no te la llevas a otro país, pero esto es una trata de blancas, dice Yana, ¿sí? Así, puramente es una trata de blancas. Entonces, ¿se ha logrado avanzar? Sí, pero hace falta muchísimo más, muchísimo más. Ni una niña más debe de ser vendida para forzarla a estar en un matrimonio, ¿sí? Se necesita, obviamente, hacer más acciones. ¿Para qué? Para que los de jueces del registro civil, para que los sacerdotes, los curas, como se llamen, lo que sea, ¿sí? No sigan cometiendo estas acciones, ¿sí? Promover el acceso a una educación. Un país que apuesta por la educación es un país rico y es un país que va a avanzar 100%. Tenemos que apostarle a la educación, porque si yo conozco mis derechos humanos, yo voy a estar en posibilidad de defenderlos, de protegerlos y de saber cuáles son los que tengo e identificar cuáles me están violentando. Pero si ni siquiera me han educado, no los conozco, voy a vivir en esta oscuridad total, ¿sí? Esas son las referencias, ¿no? Y pues bueno, hemos llegado al final de esta exposición. Espero que haya quedado todo claro y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias.